Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buen día o en el momento en el que estén sintonizando este programa, apertura clásica de La Última Página. Totalmente. Los saludamos con mi amigo y compañero en estas lides que es Sebastián Porrini, el bueno. ¿Cómo le va, Porrini? No le quise decir el viejo, porque... Quijano. Maestro, ¿cómo está usted? Bien, bien, Muy bien. bien. Le dijo hola, quiero decir que lo saludó. Claro, exactamente. Seguimos nosotros con el No tono podemos dejar la cervantino y impronta. quijotesco que ha tenido nuestro canal en los últimos programas. Pero bueno, hoy vamos a avanzar directamente al grano porque tenemos el tiempo justo Y dos para maestros. hablar de dos maestros. Y voy a empezar, Seba, como siempre, agradeciendo al público que está suscrito a nuestro canal, que sigan, por favor, difundiendo nuestro contenido. Pero hoy vamos a retomar algo que esbozamos muy tímidamente, si se quiere, y que va configurando todo una pata, digamos, de lo que es la literatura hispanoamericana, o sea, la sección hispanoamericana o latinoamericana de nuestro programa. Hemos dedicado muchísimo al tradicionalismo, bastante a la poesía, este año bastantes poetas hemos trabajado, Sí. pero hoy vamos a abordar otra de las problemáticas de la literatura latinoamericana, si se quiere, o ciertos principios centrales de lo que conocemos como la literatura hispanoamericana y esencialmente la literatura mexicana. Ya hemos dedicado un programa a Octavio Paz, hemos dedicado un programa a... me estoy olvidando, a Gonzalo Celorio, a Estrázula, que bueno, no es mexicano, pero Claro. hemos dedicado un programa a Roabastos, al Exacto. problema de la guerra en Latinoamérica, digamos, 3 grandes guerras en Latinoamérica, y hoy vamos a tomar el toro por las astas, vamos a cumplir con unos pedidos que nos han hecho, y vamos a abordar 2 autores mexicanos, creo que son los fundamentales de cierta época de la literatura mexicana, literatura exquisita por otra parte, no solo a nivel poético, sino con exponentes en lo que es narrativa y sobre todo en novela, que son magistrales. Pienso en Carlos Fuentes. Bueno, y hoy vamos a hablar de Juan Rulfo en primera instancia, en tanto novelista, y de Juan José Arreola, uno de los más interesantes cuentistas que tiene la literatura latinoamericana. Así que humildemente y con el tiempo que tenemos vamos a tratar de hacer una lectura a la última página, digamos, de estos 2 grandes autores. Vamos a empezar, Seba, si te parece, ¿por dónde? Vamos con Rulfo. Con Rulfo. Vamos a empezar con Rulfo, porque bueno, tenemos bastante para decir. Juan Rulfo tiene una condición fundamental que me gusta destacar, que es que no pertenecía al mundo profesional de las letras. Era empleado público, de hecho trabajaba en una, creo que aduanero, era administrativo, migraciones. Era administrativo, entonces al estilo Pessoa escribía en sus tiempos libres. Paradójicamente de Rulfo tenemos registro nada más de 2 libros publicados como literatura y un tercer libro que nunca se hallará, que es, ya ni me acuerdo del título, creo que es El Gallo de Oro. El Gallo de Oro, es un guión cinematográfico en realidad. Y hay una novela que nunca conoceremos porque la destruyó. Creo que La Cordillera. La Cordillera. La destruyó, la abandonó por negocios urgentes, no sé. Pero de lo que tenemos de Rulfo, me parece que tenemos un diamante en bruto muy interesante, que son la novela Pedro Páramo, de 1954, y El Llano en Llamas, uno de los libros de cuentos más hermosos que leí en mi vida, uno de los cuentos libros más terribles de la literatura latinoamericana, por lo menos Diles que no me maten, Justino, Nos han dado de la tierra, o El hombre, Anacleto Morones, es decir, El Llano en Llamas mismo. Vamos a ir directamente al grano porque si no, no vamos a llegar. Nosotros tenemos que pensar que buena parte de la literatura latinoamericana, hasta bien entrado el siglo XX, tuvo como problemática o como eje de trabajo el regionalismo, ¿no? Podremos hablar de una literatura regionalista. Sí, Arguedas, Ciro Alegría.
¿Y cuál es el tema o el eje de la literatura regionalista? Los problemas, los conflictos, el realismo propio de esos ámbitos y de esos espacios rurales, claro, en donde se disputan, ¿no?, el desierto, la llanura, el llano, ahí me estoy acordando. Claro, y después vendrá obviamente el problema trabajado ya desde Sarmiento en adelante, con, bueno, Doña Bárbara, Rómulo Gallegos, claro, un poquito más en el tiempo las lanzas coloradas de Uslar Pietri. Me cuesta pronunciarlo, Uslar Pietri. Bueno, el inglés de los huesos de Benito Lynch. Y también la crónica, Los sertones de Euclides de Acuña. Sí. El problema del regionalismo o de la literatura regionalista, si es que se le puede poner ese título, es que los temas que se trabajan siempre son en clave de poner en cuestión el poder de la civilización sobre la barbarie y viceversa, ¿no? Llega un momento, como en toda expresión o producción literaria, que eso llega a un punto de agotamiento, a un punto de asfixia, y necesitamos, como decíamos del Quijote, un autor o una obra que venga a descomprimir un poco ese movimiento. Y Juan Rulfo viene a significar en la literatura mexicana, sobre todo, muy marcada por el realismo socialista, si se quiere también, el realismo regionalista, viene a marcar un punto de quiebre. El borrador de Pedro Páramo, que es una novela de unas 120, 130 páginas, dependiendo de la edición, el borrador original, el manuscrito, tenía más de 400. ¿Y por qué Rulfo decidió ir limpiando la novela? Porque encontró una voz, ¿no?, una diégesis, para mostrar una forma distinta de hacer literatura. Vino a romper con los cánones de la novela clásica, la narrativa clásica, estructurada en capítulos, guiada o seguida por, como decíamos anteriormente, un paradigma más realista que otra cosa. Realidad. Y Pedro Páramo, justamente, viene a significar uno de los principios fundantes de lo que después será, con García Márquez a la cabeza, el realismo mágico. Nosotros dijimos con el programa de Carpentier que Alejo Carpentier inaugura el concepto de lo real maravilloso, y con Pedro Páramo de Juan Rulfo tenemos la otra pata que está faltando. A ver, yo no podría catalogar la novela de fantástica, no es una novela de género fantástico, tampoco es una novela del realismo mágico, tampoco es una novela de lo real maravilloso, es una novela de ruptura. Ángel Faretti va a decir, mirá cómo lo tenemos. Daniel Fara, profesor queridísimo de literatura argentina y un experto lector de mucha literatura, sobre todo argentina, tiene un concepto que voy a retomar, que es el concepto de ruptura y de sutura. Claro. ¿No? Es decir, una novela que se representa como, que se considera como rupturista, tiene que venir a romper los esquemas y a suturar esas rupturas, ¿sí?, para ver no algo nuevo. Si no, nos quedamos en el simple rupturismo, sin ningún tipo de objetivo estético. Escribo contra. Claro, ¿contra quién escribís? ¿No? No es necesario escribir contra, es decir, ¿para qué escribo? Exacto. ¿Y qué tenemos en Pedro Páramo? Tenemos justamente una novela que ya desde su estructura narrativa, viene a romper y a suturar una tradición de narrativa que no se había visto antes en Latinoamérica. Sí se había visto de pronto en el Ulises de Joyce o en la señora Dalloway de Virginia Woolf, el problema del monólogo interior, pero Rulfo logra no solamente amalgamar esos estilos propios de la tradición literaria europea, sino también encontrar una voz o darle voz a algo que antes no la tenía, que eran los olvidados por la Revolución Mexicana. No es una novela revolucionaria, pero la revolución está presente de una manera muy negativa. Contarles el argumento de Pedro Páramo sería caer en una falacia, porque es casi imposible si seguimos la línea lógica. Yo recomiendo fuertemente la edición de la editorial Cátedra, no por el análisis interpretativo, que es bastante malo, sino por la descripción estructural de la novela. Decí por qué es bastante malo. ¿Por qué es bastante malo? Porque se toma desde un punto de vista histórico-filológico, siendo que Pedro Páramo es una novela absoluta y eminentemente simbólica. Ya desde el nombre, Pedro Páramo, la piedra en el páramo, la piedra fundante en un páramo, en el desierto de Comala.
La simbología. Que está en coma. Que está en coma y que además es un purgatorio. Claro. ¿Cuál es el plot, digamos, el argumento central o para guiarnos, ¿no? Pedro Páramo es un caudillo regional de la zona de Sayula, de una zona rural mexicana, desértica, que es dueño de todo que se hace dueño, digamos, merced a cierto... Expoliación. Claro, a cierto crecimiento casi, si se me permite el término, mafioso, ¿no? Se convierte en un caudillo que hace su riqueza de la nada, siendo muy pobre, a fuerza de represión y de digamos... ¿Cómo decirlo? Amedrentar justamente a los campesinos. Y se convierte en un caudillo muy importante y está marcado por dos hechos fundamentales. Por un amor, el amor a una mujer, Susana, y la pérdida de ese amor. Exactamente. Y todo es la construcción de ese amor, ese estado de esplendor, la caída, la pérdida, la búsqueda, el retorno. Y paralelamente, en un segundo nivel narrativo, la historia de uno de sus hijos ilegítimos, Juan Preciado. Por otra parte, volvemos al simbolismo no solamente religioso, Pedro, Juan, sino también al simbolismo más profundo, ¿no? Al simbolismo del el hijo viene a Comala. Comala es una ciudad ficticia, fantasmagórica, creada por Rulfo, en la que habitan y conviven los seres vivos con los vivientes o los muertos vivientes. Claro. Está en una zona de transición. Mito de la muerte mexicano. A Comala se llega bajando y se sale subiendo, dice el narrador en un momento, porque es una suerte de infierno en la tierra. Es un espacio... Está en el mero centro del infierno. Un altermundus, si me permite el término, un altermundus en el que circulan no solamente almas en pena, sino también penas hechas vida o vidas penantes. La vida de Pedro Páramo, que está detenido en el tiempo, en un pasado construido por flashbacks y por prospecciones, construido desde la voz de los muertos. Analepsis y catalepsia, o prolepsis y analepsis. Construido fundamentalmente a base de los murmullos que se escuchan de los muertos que todavía habitan en esa tierra yerma. Claro. Decía Rulfo que su objetivo en esta novela era darle voz a esos murmullos de los olvidados. ¿Quiénes son los que hablan? ¿Los muertos? ¿Los vivos? Hablan todos a la vez en una polifonía de voces fantasmagóricas, y sobre todo lo más tremendo de la novela es que el lector se ve obligado a reconstruir y a releer esas voces para poder entender la totalidad del texto. No van a encontrar en Pedro Páramo una novela estructurada linealmente. Al contrario, van a encontrar una exigencia para con el lector. Para ayudarlos a leer, piensen que la voz que guía la narración es Juan Preciado. Claro. Es el punto cero de la narración. No siendo el protagonista. Por otra tampoco. Empieza con Juan Preciado hasta que en un momento, sucede algo con Juan Preciado, algo terrible. Me gustaría leer gran parte de la novela, hay fragmentos que son exquisitos, pero a partir de que Juan Preciado empieza a cruzarse con ciertos personajes, puntualmente con tres mujeres, que son las que van a guiarlo en la historia, en la vida pasada de Pedro Páramo. Después intervendrán voces propias de la conciencia de Pedro Páramo, voces de otros personajes. Es un enorme coro de voces fantasmales que construyen un argumento que, como bien dije antes, se sostiene en dos ejes fundamentales: el encuentro, la concreción del amor más puro en Pedro Páramo, el esplendor, la caída y la búsqueda de recuperación de ese locus amoenus que era Comala, y que termina convirtiéndose en un locus infernal. Exacto. La descripción que hace la madre de Juan de Comala es un lugar, es un vergel, y de pronto él llega a un lugar desolador. Y van a encontrarse, independientemente de lo que diga el señor José Carlos González Bollo,
quien prologa la edición de cátedra, van a encontrarse con una lectura eminentemente simbólica y hasta si se animan van a encontrar elementos de la simbología tradicional. Sí. Es decir, sí, sí. hay enorme cantidad de elementos que vuelven a la lluvia, por ejemplo. Sí. Siempre que hablan los muertos está lloviendo. ¿Por qué? Porque la lluvia viene a representar una instancia de transición entre dos estados que no terminan de ser uno, ¿no? Y genera el barro, que es líquido y sólido a la vez, ¿no? Y la tierra que se va digamos, desarmando, desmoronando sobre los féretros, en fin. Hay una cantidad enorme. El padre Rentería, digamos, la coyuntura, no la coyuntura, no, digamos, la sutura, siguiendo a Daniel Fara, la sutura entre una cosmovisión religiosa pagana, como es la superstición mexicana, el Día de Muertos, ahora hace poco fue 2 de noviembre, el Día de Todos los Muertos, donde ellos vuelven a la tierra para habitar con las almas vivas, pero también está toda la cosmología y la simbología cristiana, pero siempre en función del pecado original. Claro. ¿Cuál es el pecado original para que Pedro Páramo sea expulsado de ese paraíso que es Comala? Lo van a encontrar acá. Claro. Susana San Juan. Susana San Juan, digo, y así podríamos seguir. Pedro Páramo, El Llano en Llamas, 2 libros fundamentales de la literatura mexicana de la segunda mitad del siglo XX, junto con el buen Juan José Arreola, dentro de la literatura mexicana, ¿no? Bueno, justamente, ¿no? Hoy decidimos dedicarnos a... O sea, perdón, podríamos dedicar todo el programa a Pedro Páramo, pero sería improcedente porque Juan José Arreola tiene... También merece, creo, un lugar destacadísimo en la literatura, ¿no? Pero lo que pasa es que vos lo dijiste al comienzo, digo, la literatura mexicana del siglo XX realmente es para sacarse el sombrero, ¿no? O sea, si la literatura latinoamericana nació en México, vaya nuestro querido saludo a los hermanos de México. Que por suerte tenemos muchos suscriptores en México. Sí, Sor Juan Inés de la Cruz, la 10ª musa es de aquellas hermosas tierras. El siglo XX ha dado genialidades, ¿no? Solamente pensemos en Octavio Paz, en Carlos Fuentes, Gonzalo Celorio, Juan Rulfo, Ángeles Mastretta. Exactamente, y estoy pensando en no puedo recordar ahora Juan Ibargüengoitía, ¿no? Que tiene unas novelas impresionantes. Pero vamos al queridísimo funambulesco don Juan José Arreola. Juan José Arreola, como ustedes saben, fue, aparte de ser un gran escritor, fue un gran actor. Él trabajó en teatro, produjo teatro, estudió con Jouvet en Francia. Es decir, estaba absolutamente inmerso en las novedades teatrales. Fue un hombre de una actividad cultural impresionante. Él revitalizó buena parte de la famosa Casa del Lago en la Ciudad de México, que revitalizó a partir del trabajo con la Universidad Nacional Autónoma de México. Alfonso Reyes, me estaba faltando. Alfonso, bueno, me pongo de pie, ¿no? Don Alfonso Reyes, de quien tengo solo maravillas para decir, ¿no? Sobre todo por sus estudios helénicos. Y muchísimas cosas más. Un libro de cocina es hermoso, pero no me quiero ir de tema. Cuando hablamos de Juan José Arreola estamos hablando de un grupo de libros fundamentales de cuentos. Hay una novela que se llama La Feria. Yo la he leído, La Feria, realmente no se enojen conmigo, me pareció menor en relación con la obra de cuentística de Juan José Arreola. ¿Por qué? Porque en última instancia me parecen una serie de cuadros, o si se quiere, de artículos de costumbres, la novela, frente a la genialidad de sus cuentos, que son cada uno de ellos una construcción de un mundo aparte. Los libros fundamentales de cuentos son Varia Invención, de 1949, primero está Confabulario, de 1952, Bestiario, del 59, y luego Prosodia, que es un libro que viene a recomponer algunos de sus textos últimos, y en el medio Palíndroma, que es uno de sus textos también más bellos. En realidad yo voy a tomar lo que tengo de él, que es su selección, que es Confabulario Personal. Confabulario Personal es el nombre que él dio a la selección de los textos que él hizo en 1972 para la editorial Bruguera. Y allá aparecen una cantidad de textos fundamentales, cuentos fundamentales, de los cuales yo voy a seleccionar 2 o 3, porque en realidad tendría que
seleccionarlos todos. La verdad que su selección estoy totalmente de acuerdo con lo que hizo. Quiero hacer una aclaración en relación con Rulfo. Rulfo es un escritor mexicano que usa mexicanismos. Arriola no. Arriola es un escritor español. Es decir, estamos hablando de un escritor que en cierto modo me atrevo a decir que escribe casi un castellano a lo Borges. ¿Sí? Bueno, o si me habilitas a hacer un paréntesis. Vamos a dejar en el canal, en la caja de descripciones, un link para que vean un programa un video de un programa llamado Ecodoctum, en el que participan Juan José Arreola, Jorge Luis Borges y Octavio Paz como mediador. Triunvirato, Dios mío. Y otro poeta cuyo nombre no recuerdo ahora, pero es muy interesante como documento. Claro. Para que vean, era contemporáneo de Borges, el de Borges más anciano, ¿no? Claro. Bueno, Arreola nace en 1918. Rulfo en el 17. Claro, muere en el 2001, Rulfo muere en el 86. Claro, muy joven. Y bueno, muy joven. Podría haber perfectamente producido mucho más, pero ¿qué quiero decir? Que los cuentos de Juan José Arreola tienen una categoría que puede llegar a sonar, digamos, peyorativa lo que voy a decir, pero no lo es. Tiene una categoría alegórica. Es decir, trabaja con la alegoría. Vamos a empezar por uno de sus textos, que es El prodigioso miligramo. El prodigioso miligramo es una historia que tiene como protagonistas a hormigas. Es decir, es una fábula, ¿no? Es una fábula alegórica, claramente, de la sociedad humana. ¿Por qué? La historia es muy simple. Una hormiga encuentra un prodigioso miligramo, que nunca se sabe qué es, en realidad. Puede ser una perla, puede ser algo que brille y demás. Por lo cual lo lleva, ¿no es cierto?, al hormiguero. Y claro, las hormigas están juntando comida. Entonces, están juntando el alimento para alimentar las larvas, como bien diríamos. Entonces, claro, lo consideran un loco, lo encierran en una cárcel, hay policía, toda la sociedad al estilo humano, ¿no? Hasta que esa hormiga muere y las demás observan que ese miligramo brilla. Entonces se convierte ¿en qué? Se convierte claramente en una religión de Estado. Es decir, se convierte en un elemento de cierta superstición de las hormigas, ¿sí? Por lo cual empieza un desconocimiento de su verdadera realidad, de la praxis que tienen que hacer, que es ir a buscar la comida. Todas empiezan a encontrar prodigiosos miligramos, con lo cual se pervierte el principio de que hay uno, ¿no? Hay múltiples, entonces terminan tapadas, tienen 2/3, dicen en un momento, tienen 2/3 del hormiguero tapados de porquerías, están entrando en una crisis final. ¿Y qué deciden hacer? Frente a eso, un grupo de ancianas decide vender parte de esos miligramos a otro hormiguero para que las mantengan. ¿Cómo se convierte en un comercio todo? No se corrompe y demás. Hasta la construcción final, que lleva a que, de alguna manera, las hormigas, él lo plantea en el siguiente modo, ¿qué ocurrirá con ellas? Seguramente van a desaparecer, dice. Y quedarán de ellas solamente 3 o 4 fábulas sin importancia. Claro, es una alegoría clara de la humanidad, ¿no? La humanidad, que también tendemos a correr detrás de ciertas cosas sin mucha importancia, y fundamentalmente a autoinfligirnos culpas y autoinfligirnos ciertas supersticiones que encierran, mejor dicho, que enmascaran la verdadera trascendencia, la verdadera metafísica, ¿no? El segundo texto que quiero trabajar es El rinoceronte. El rinoceronte es un texto absolutamente diferente. Quien narra la narradora es una mujer que se llama Eleanor, ¿no?, que estuvo casada con un juez, que es el rinoceronte. Y obviamente otra vez la alegoría, ¿no?, porque este rinoceronte es un ser lascivo, absolutamente autoritario, brutal, con el cual ha convivido durante 10 años, hasta que se divorcia, y ahora el juez, ¿no?, este personaje, se ha casado, que tiene un nombre inglés, ¿no?, es un claro ejemplo del norteamericano, tipo grandote, ¿no?, y demás. Tiene un segundo matrimonio que es Pamela. Pamela es una evangélica que lo ha
metido en corsé, que lo hace vegetariano, que le prohíbe tomar alcohol, que lo tiene absolutamente dominado. Y fíjense la genialidad que quien narra es la primera esposa, que reconoce en Pamela que el hecho de haber encontrado el collar para el perro y haberlo dominado. Está la fuerza de lo femenino frente a lo primero, que es la fuerza dominada de lo femenina dominada. Está la segunda, que es la fuerza femenina dominante. Y en este sentido el rinoceronte, ¿por qué? Porque ustedes dirán, ¿por qué el nombre? Porque él dice que ella nunca pudo ponerse del lado de atrás, de la cola del animal para dominarlo. Y en cambio Pamela desde el primer día lo tiene agarrado de la cola. Con lo cual lo hace girar sobre sí mismo. En ese sentido es una alegoría clara de ciertos aspectos del dominio masculino-femenino, llevado por toda la ironía que maneja Juan José Rola en relación con la religión. Y el tercero son las doxografías. Las doxografías, como ustedes sabrán, son textos breves, son microrelatos. Acá Diego está observando, fíjate a quién están dedicados, a Octavio Paz. Doxografías hace referencia, ¿no?, a estas escrituras de la opinión, ¿no? La doxa, exactamente. Son opinables. Y me permito leer dos o tres, pues son muy cortitas. Fíjense, están dedicadas siempre a una persona o tienen un texto, por ejemplo, hay una que se llama descaquística, que hace referencia al ajedrez, bíblica, clodeliana, por Paul Claudel, ¿sí?, mitológica, ¿no?, Prometeo, etcétera, etcétera. Yo voy a leer dos o tres, para que ustedes vean lo simbólico en tanto alegórico. Dice una: no olvide usted, señora, la noche en que nuestras almas lucharon cuerpo a cuerpo. En pocas palabras, en apenas unas 12 palabras, está resumido, con toda la ironía muy fina, ¿no? No olvide que nuestras almas lucharon cuerpo a cuerpo, toda la simbología de las relaciones, ¿no? Y con un contenido filosófico. Impresionante. La distinción entre cuerpo y alma. Cuerpo y alma, claro, exactamente. Ahí tenés una que es la clásica, el cuento de horror. El cuento de horror, que sí, lo pensaba leer ahora. Y fíjate, Diego, que por otra parte también está el hecho de que el texto se llama doxografía. No es una episteme, permítanmela, no es, desde el punto de vista platónico, no es una visión trascendental, sino es una visión opinable, ¿no? Son parte de la opinión. El segundo es el texto que hace referencia a, permítame que lo vea, acá está, dice a la escaquística, ese voy a leer, me estaba diciendo por otro, pero vamos a leer. Dice: la presión ejercida sobre una casilla se propaga en toda la superficie del tablero. Es decir, toda esa simbología en relación con el ajedrez que tanto ha dado, ¿no es cierto?, reflexiones, pensemos en nuestro querido Martínez Estrada y su filosofía del ajedrez, pero en este caso, ¿no?, cómo a partir de la simbología del ajedrez, ¿no?, la presión que ejerce una pieza, por más que sea un peón, ¿no?, la más simple de las piezas, es una presión que se ejerce sobre todo, es la presión de la vida. Y el último, que es el que me decía Diego, cuento de horror. La mujer que amé se ha convertido en fantasma. Yo soy el lugar de las apariciones. Que tal vez sea el mejor ejemplo de un gran cuento fantástico, ¿no? Brevísimo. Un microcuento. Un microcuento, exactamente. Que es lo que se suele usar en las antologías de microcuentos. Claro, exacto, como el famoso cuando desperté el dinosaurio. Exactamente, el dinosaurio de Augusto Monterroso. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos a un escritor que, como ustedes notarán, en ninguno de los tres cuentos de los que hablé hay un México presente. Arreola podría ser perfectamente un escritor colombiano, norteamericano, francés. Hay como una cultura universal en ese sentido. Por eso lo relacioné con Borges, una mirada más cosmopolita. Sin olvidar que en algunos casos habla de ciertas circunstancias del mundo mexicano. Su novela La Feria es más claro en ese sentido. Y no he citado su cuento más famoso, que es El Guardagujas. Cuento que ha aparecido en cuanta antología para las escuelas esté presente. A propósito, porque El Guardagujas también es un cuento enormemente alegórico. Hay una espera
hay un guardagujas, nosotros aquí en Argentina diríamos guardabarreras, ¿no? El que levanta y desciende las barreras por las que pasa el tren, ¿no? Para frenar los pasos a nivel. Y hay una persona que está esperando el tren, y ese tren que está esperando parece que no va a venir nunca, pero de alguna manera es esa espera por lo otro, que tiene la enorme alegoría de justamente la vida entregada a una nada que no va a llegar jamás, o que si llega ni nos damos cuenta que es tal cosa. En ese sentido, Arreola parece trabajar con una literatura que está más allá del regionalismo. Fíjense que estamos hablando de dos escritores mexicanos contemporáneos, profundamente contemporáneos, porque nacieron con un año de diferencia, pero con una mirada absolutamente diferente. Yo me atrevo a decir que Rulfo es no solo la mirada del interior de México, sino que es esa mirada, si se me permite, agónica. La lucha del hombre en la tierra reseca, árida, la lucha resquebrajada, la lucha del hombre sufriente, de la mujer sufriente, de cierto pesimismo, si se quiere, de la muerte presente, y en este caso, por eso dije el funámbulo, ¿no? Juan José Arreola, la literatura alegórica, la literatura que de alguna manera intenta buscar un mensaje mucho más allá de lo nacional, de lo regional, planteándose la literatura como un juego, porque en última instancia ustedes piensen que uno de sus libros se llama como el libro de nuestro querido Julio Cortázar, Bestiario, ¿no? Y es un libro posterior, es un libro 11 años posterior al de Cortázar, con lo cual tenemos tal vez la posibilidad de que este hombre haya acercado a eso. De hecho, todos los textos de Bestiario, la diferencia con el de Cortázar, todos los textos de Bestiario de Arreola hacen referencia a un animal. Cada texto es una fábula. Y la fábula, como sabemos, en última instancia, si no lo dice directamente, lo sugiere, siempre deja una moraleja. En los cuentos hay un tipo de mensaje en ese sentido, pero sin ninguna carga y con una sintaxis absolutamente impecable, española al máximo, castiza al máximo, sin necesidad de entrar en regionalismos. Eso demuestra entonces que la literatura latinoamericana o hispanoamericana es anterior y posterior a lo que conocemos como el boom. Es una literatura presente en Rulfo y trascendente en Arreola, en Carlos Fuentes, a quien le dedicaremos un programa, sí, en Celorio y en tantos otros. Y nosotros hasta aquí llegamos, ¿sí? Seguiremos la semana que viene con nuevas lecturas y nuevas propuestas. Agradeceremos todos los comentarios que siempre dejan con mucho afecto, y se va. Nosotros nos veremos próximamente para seguir leyendo y seguir disfrutando de los placeres de la vida junto con ustedes en una nueva emisión de La Última Página. Nos vemos la semana que viene. Chao. Adiós, gracias.